capítulo está dedicado a un emprendedor, probablemente el emprendedor nacional por antonomasia, el empresario social paradigmático. Estamos hablando de Roberto Fantuzzi. ¿Cómo estás, Roberto? Muy bien, muchas gracias por la invitación. Aunque, ¿te puedo corregir? Por Yo no supuesto. soy emprendedor, yo soy empresario y me siento orgulloso de ser empresario. Muy bien. Y los emprendedores son soñadores que Un- siguen con sus sueños, pero yo he corrido unos riesgos y he hecho unas embarradas enormes en mi vida. O sea, que Muchos prefieren los eufemismos. Yo sé que tú prefieres las palabras. la palabra por es su clarita, nombre. yo soy empresario y punto. Pues. Nada más que eso, Roberto, con mucho orgullo. Vamos a recorrer el itinerario de tu vida, intentar reflexionar, intentar respondernos las inquietudes, las preguntas que nos hacemos sobre tu experiencia. Tú eres de una familia italiana. Descendiente. Tu Mi nono. Tu nono vino de Italia, tu abuela también, tu nona también. Mi nona también, de Italia, las dos del Ambos de mismo Italia. pueblo. Tu padre nace aquí. Cuéntanos un poco. No, mi padre nace en Argentina por razones de carácter de trabajo de mi nono, porque mi nono era el primero que puso ascensores en Uruguay, Argentina y en Chile. La Otis, ¿no? La Otis, era empleado o obrero de la Otis, no sé, pero un técnico que sabía hacer la cuestión de la pega. Y efectivamente, cuando llegó a Argentina, tuvo dos hijos, que mi papá y un tío mío, y los tres hermanos, los otros son chilenos. Y mi papá, como típico argentino, se creía que era argentino y no A pesar de haberse venido a los 3 meses. Es típico del chileno que se cree argentino. Y dime tú, ¿creciste en qué medio? Mira, mi única imagen es cuando niño era mi papá con overol. Yo nunca me voy a dar de... Mi papá fue una persona que no terminó sus años escolares, y esto son anécdotas y creo que es así porque iba perdiendo un poquito la memoria, pero mi papá a los 13 años se arranca de su casa, mi nono lo pilla y lo manda a trabajar a la Fundición La Rosa, que era Raprochete en esa época. Nada tiene que ver con la fundación. No, nada que ver, Raprochete, ¿verdad? Y aprende a fundir aluminio. Mira el punto que es chico, ¿verdad? A los 13 años, etcétera, etcétera. Y cuando se va a la fundición, empieza a quitarle espacio a Salvador con Bilbao, donde estaba mi nona que vivía con su... Y las casas eran La casa era mirando grande, hacia la calle, y para atrás había un espacio y había un gallinero. Le empieza a quitar espacio al gallinero y empieza a fundir sus primeras ollas. O sea, las primeras ollas fundidas salieron del gallinero. Del gallinero, directo al huevo. Y eso demuestra que la mayoría parte de muy abajo, ¿verdad? Pero con muchos sacrificios. ¿Y cómo se llamaba al comienzo? ¿Aluminios? No, ascensores y aluminio Fantuzzi. Y le van quitando espacio hasta Hasta que seguía trabajando en lo que había por trabajado. supuesto, que el no lo padre. seguía. Ya. Y después que aluminio y losado Fantuzzi después de 40, 50 años, porque se creó una planta de losado que es mucho más técnica. ¿Y cuándo se instala la planta allá en Maipú? ¿Tú tenías qué edad? Yo estaba en el colegio, yo Ah, en el colegio. tuve la suerte con mucho sacrificio. Mi papá me puso en el St. George. ¿Y por qué a ti te pusieron en el San George? Y anoche en el Luis Campino. En el Campino. El Luis Campino, fíjate que lo que son. Había un cura, no me acuerdo el nombre del cura. ¿Cuántos años mayor que tú eras, Ángel? Dos o tres años. Ah, 2 o ya. 3 años. Hoy día tendría 78. Estaba en el colegio y era tan malo para el colegio que había un cura que lo sacaba del curso y lo paseaba por todo el colegio mostrando que cómo no deberían ser los niños. La O sea, educación de O sea, esa época. el bullying se hacía desde los profes. Los profes, date cuenta en esa época. Entonces, y como anécdota Sommerhoff, no es Sommerhoff, el presidente de la banca. Sommerhoff. No, No, Somerville. Somerville y Frey, el presidente Frey, eran del mismo curso. Ah, sí. En el Luis Campino, estamos hablando Sí. del ¿Y tú nunca pasaste por el Luis Campino? Nunca. Te mandaron al tiro por la a- puerta de afuera, porque éramos Ya. más elegantes. En el St. George. Y gracias a eso yo creo que hemos ido. Porque hoy día las redes son fundamentales, los contactos, etc. Es otro, antes el trabajo ayúdame, Primordial. era primordial, principalmente porque
la gente era con mucho sacrificio. Hoy día es más que el conocimiento, ese tipo de cosas. Pero tu padre como que orientó a tu hermano mayor hacia la empresa No, mi papá, y a ti hacia el estudio. no, mi papá era una persona de una inteligencia impresionante que miraba una foto y copiaba la máquina exactamente igual, sin ninguna preparación, si eso es la gracia. Y yo te aseguro que no estoy diciendo que mi papá era millonario, pero los actuales millonarios de este país no han nacido de la universidad. La mayoría ha dejado su herencia a sus hijos, su educación, pero la mayoría han nacido de la nada. Esa es ¿Pero la por qué a verdad. ti te mandan a un colegio bueno y a la universidad? No, Y no, a tu hermano, no, a mí no me ¿ah? mandan. Uno se anda haciendo su propia vida. La verdad que Pero tu hermano entró a la empresa de la familia antes, muy a temprano. los 13 años también. Si antes estudiar no era un castigo, tampoco. Pero Pero mi pregunta es ¿por qué tú no? no, ¿Por porque qué seguiste el otro a mí me curso? gustaba estudiar. ¿Te gustaba estudiar? Mira, y yo dormía con mis hermanos Ángel, me acuerdo, en la misma pieza ahí esa en Valenzuela Castillo, porque mi mamá se casa ahí en Salvador con Bilbao, Ya, en Santa Isabel, en la iglesia. Ñuñoa. Mi nono era socialista, mi nono no era casado con mi nona. ¿Te acuerdas? Ah, sí, era Claro. anticlerical. Antes de clicar, pero el viejo era súper inteligente también y mi papá muy inteligente. ¿Por qué te dije yo? Pues, entonces era tan supersticioso yo que no usaba nada de las cosas que usaba Ángel porque se me podía pegar la flojera de los estudios. Mira, perdón la expresión que hay que ser harto Sí. hueón. Pero no es parte de la vida. Ya, pero tú Yo pensaste ir estudié, a la me gustó los universidad. estudios, entré a la universidad, Pero terminé cuéntame la una cosa, universidad. porque mi pregunta es porque tú siempre has contado que tenías dificultades, que tenías una dislexia. No, yo sigo teniendo las mismas dificultades, la dislexia, hay palabras largas que no puedo Y sin pronunciar. embargo te fuiste al... Y me fui ahí. ¿Y cómo la fue la verdad- experiencia de un disléxico estudiando ingeniería comercial en Yo los años 50? terminé mi carrera, repetí un ramo que es ¿cómo se llama? Se me olvidó el nombre y te lo voy a recordar. Sí. Que yo todas las mañanas mi papá me pasaba a dejar a la calle República, donde estaba Sí, pues, a la- en República estaba la a escuela. las 6:30, 7 de la mañana, jugaba ping-pong con los trabajadores y aprendí una cosa que es fundamental. Me juntaba con este señor que era profesor mío, pero es imposible que se me haya olvidado porque me dejó la mejor enseñanza. Y hacía clase él con un sistema de casos. Hoy día generalizamos todo. Y yo era tan tímido, porque el sistema de casos significa que te ponen nota por la intervención Claro. en clase. Yo era tan tímido que no intervienen durante todo el año. Y me rajó este hijo. Y yo me juntaba con él. Así Eso- lo he hecho. Eso es bien inverosímil. ¿eh? No, sí, ¿verdad? Que tú no hablaras. No hablaba nada, no hablé durante. A ti lo es. Y me rajó el viejo, habíamos tenido que ir al grado de Mestalla. Y al otro año, ¿qué tuve que hacer? Hablar. Y nunca más he parado a hablar. Gracias a un fracaso, gracias a ti lo es. Entonces, eso es un recordatorio mío de la universidad, que uno aprende con las caídas. Esa es la verdad. Cuando uno se cae, uno después hace esfuerzo y trata de salir adelante. Y tú egresaste, No me acuerdo. a ver, tú naciste, El 61 salí del colegio. o sea, El el 66, 62, 67 haber salido porque eran 5 años. ¿Y tu trabajo fue en la empresa familiar? No, el mundo que es chico, tú debes de acordar de un personaje que es presidente de la banca, Jorge Aguat. Sí, claro. Jorge Aguat es el primer profesional más joven que echa Dirinco. Dirinco era una institución que controlaba Que los precios. controlaba los precios. Todos los precios. Y este hombre, Jorge Aguat, que es muy amigo mío y muy buena persona, empezó a controlar los precios y tenían que... Dirinco es de la época de Frey. de Frey, contabilidad de costos. Y de verdad, en Fantuzzi lo que sabían era hacer ollas, ¿no? Pero no sabían nada, ni de las contabilidades, ningún de ese tipo de cosas. Y como yo iba saliendo de la universidad, yo ya había entrado a CAP. Pero no entré nunca a CAP físicamente. Sino CAP, que la entré- compañía la Cerro compañía Pacífico. Cerro del Pacífico. Entré, Que era aprobado, estatal, que era estatal, estatal, y me hicieron los exámenes de salud, etcétera, y entré. Pero la semana antes de entrar físicamente, sale esta ley y me dice, por favor, oye, anda a Fantuzzi y hace la contabilidad de costos y todo. Pero era tan ridículo, yo siempre se lo saco porque ahora es el paladín de la empresa libre, que todo. Controlaba las cocteleras no sé si todavía se quedan las mismas, que se hacían
300 en el año, era más caro. El decreto, El decreto que... era lo más absurdo que hay. Sí. Pero bueno, era el mundo de Y el control de precios se extendía a todos los productos. a todos los productos, sí, era una costelera. ¿Y se establecía un rango o un piso mínimo de precio? ¿Un piso máximo? No, Un máximo. piso máximo. Pero claro. siempre se le hacía, oye, a donde está el problema se le Esa mejora el ley- sistema sagrado y esa se la mejora el ley sistema. Zampa, esa, ¿no? Ley de camarera, dimensiones de la olla, etcétera, etcétera. Oye, ¿y cómo viviste el periodo de radicalización social y política en Chile? Mira, Porque tú eras, yo creo que eras treintona en el 70. Po. no me Ah, acuerdo, bueno. pero, Sí, pero yo, 30 años. yo lo pasé, yo lo he pasado, he hecho muchas barradas, yo quiero reconocer, pero lo he pasado el después en mi vida. Fíjate que, date cuenta la experiencia. La experiencia de Frey, que fue una verdadera revolución. Yo me acuerdo que teníamos en la fábrica, suponte, pedidos pendientes, 2 archivadores. Entra Frey, no cabían los archivadores de pedidos pendientes, porque se incorporó todo el campesinado a la demanda. Claro. Y mira qué interesante esa situación, que nunca se discute esos temas, pero yo creo que vale la pena hacer el esfuerzo de hacer una historia histórica, una historia del momento histórico que Pobladores vivimos. y campesinos Entraron a la demanda. Y viene, bueno, que fueron muy dañados los agricultores con la revolución, tenía un nombre que no se me la olvidó, reforma agraria. de la reforma agraria, pero tenía un nombre la revolución, ¿te acuerdas? Revolución Son en libertad. ¿No? La Los patria jóvenes. joven y Patria la revolución joven. en libertad. Y fue interesante, date cuenta eso, después vivir el mundo de la... ¿Tú fuiste simpatizante de Frei Montalva? Nunca he participado en política. No. Yo siempre comento que me dicen el mulato. Pero Porque... igual ya es hora de mojar. No, Fuiste simpatizante. no, el mojarse Además, poquito no. Además te estoy ¿Sabes por qué? hablando, Porque a mí me te estoy gusta- hablando del pasado. No, Si en sí. esa época Oye, si simpatizabas ahora- con no. ese proceso, Siempre, nosotros en Fantuzzi éramos bastante modernos en ese tipo de cosas, ¿sabes? Y eso hay que decirlo. Pero por eso me tratan a veces de mulato político, porque los de izquierda me creen de derecha y los de derecha porque de alguna manera las cosas buenas de la izquierda yo no las acepto, todo al revés, las aplaudo. Y de la derecha igual. Entonces, lo que en Chile nos estamos viviendo en dos, y yo soy partidario más bien, y te lo he escuchado a ti también hoy, últimamente, de sumar, no de restarse por restarse. Después viene el periodo de Frey, el periodo de Allende, donde efectivamente hay una separación enorme entre los familiares, unos eran momia, ¿tú morir. tenías familiares allendistas? No. No. Nosotros tuvimos el contexto, son anécdotas. El arquitecto nuestro, no tenía una empresa constructora también, ¿no? Y el arquitecto de las casas de mi papá, etcétera, etcétera, se me olvidó el nombre, pero era íntimo amigo de Allende. Entonces había una relación, Allende veraneaba en Algarrobo, nosotros veraneábamos en Algarrobo, Frey también, Tommy. Yo la Isabel Allende también la conozco De chica. de chica. Sí, este país es así chico. Pero hubo una división enorme dentro de la familia. Incluso algunos querían irse de Chile. Mi papá siempre dijo que él se iba a quedar y hace una fábrica que se llama El Mono. De aluminio también. También es Sí. el Mono, que hay un letrero en la Gran Avenida, Sí. no en la Gran Avenida, en Artesano. ¿Y dime, ¿verdad? y esa era una sucursal? No, o era- no, totalmente independiente. ¿Sí? Pues el otro empezaron a retirar los dineros, si era justo, querían irse, y mi papá se quería quedar, creo, y expropiaron primero el Mono y después Fantuzzi. Nos quitaron primero el Mono y después Fantuzzi, porque ahí fue injusto. Y Y dime- después lo que le daba más rabia a mi papá era que no le reconocían su año de trabajo. Mi papá se sacó la cresta toda su vida. Po. Entonces cuando lo echan de Lo trataron como dueño, no como... Claro, trabajador. le siguieron juicio que nunca iba a la fábrica, que iba todos los días llegando. Ese tipo de cosas dan rabia. Y dime Pero una yo cosa, digo- Roberto, porque ustedes tenían... Pero espérate, déjame terminar el que nos expropia, Navarrete se llama, que era del colegio, el indio Navarrete, que era muy bueno para correr. Era el San George. Era el señor muy bueno para correr. Y nos hacen una oferta, porque acuérdate que Fantuzzi estaba en un caso particular junto con Fensa, que era de Javier Vial. No sé si te acuerdas de Javier Vial. Y el decreto de insistencia, porque tenían que firmar todos los ministros, tenían que firmarlo, y Prats se niega a firmar, y quedamos en un limbo, un limbo de Fantuzzi y Fensa, que en el famoso limbo eso. Y la empresa estaba tomada.
¿o no? Toma. Y te voy a decir que como se tomó. Ángel, todos los trabajadores le decían Angelito, porque Ángel comenzó a los 13 años a trabajar. Claro. Entonces, Cuando tú el eras chico. 99% de los trabajadores le decían Angelito, porque eran amigos de él. Se toman la fábrica y no lo dejan salir y me llaman a mí en el Ministerio de Economía, yo voy al Ministerio de Economía, era para que saliéramos nosotros y se tomaron la fábrica, ¿verdad? Pero te voy a contar otra, bueno, ahí no lo dejaron almorzar. Entonces, date cuenta de la división de nuestro país, dividido en dos, totalmente, porque hay gente que era amiga y nosotros cuando nos devuelven la fábrica, después si quieren más, nosotros no nos echamos a nadie de la fábrica, a gente que seguramente nos escupió, porque queríamos que Pero se podía reconstruir De acuerdo. en lo que existía antes. pero déjame ver, porque hay un libro de Arturo Fontaine Talavera, Ya. Oír su voz se llama, donde Ya. él habla de la reforma agraria y del shock de En esa la familia familia. que, comillas, trataba de manera paternalista e Ya. inclusiva y de muy buena relación con los inquilinos, pero en el contexto de la reforma agraria, obviamente los inquilinos fueron y le quitaron. Claro, pero el mira, punto, en fin. sí, ¿Cómo justo. vivieron ustedes No, hay ese mucha proceso? división y es justo. Siempre es como el trato que tú con tu señora. Siempre tu señora cree que no lo tratas adecuadamente de cómo la deberías tratar, ¿verdad? Y uno piensa al revés también, que la vieja no te trata bien de acuerdo a lo que uno cree. Siempre van a haber diferencias, eso. y eso. Pero a mí lo que me preocupaba es que se creó como un odio. Y eso es lo que teníamos que corregir nosotros cuando nos volvieron la fábrica. ¿Se las devolvieron inmediatamente después del Después. golpe? Después. Y tú eres de los que celebraste el golpe, supongo. Mira, no sé si celebré o no, pero date cuenta, Pero nosotros hubo nos bandera llamaron. en la casa, ¿no? ¿Ah? Hubo bandera en la casa, No. ¿no? Yo estábamos, me acuerdo que estábamos ¿Cómo fue tu golpe? Cuenta. yo me acuerdo que estábamos ahí ¿cómo se llama esa plaza Perú? Se llama una que está frente al, ¿Ruleta? uno que es una punta de diamante que era famoso por los sanguchitos chicos. Ahora está el W hoy día. Bueno, la plaza es una plaza ahí. Y arrendábamos un departamento y vimos el golpe desde arriba. ¿Tú ya estabas casado, ya Ya tenías hijos chicos? estaba recién casado. Bomba, date cuenta cuando tuve mi hija, tuvimos que llegar hasta. Había una falta, pero al otro día del golpe apareció todo. Por arte de magia, apareció todo. Pero claro, sí, oye, sí era lógico, sí, todos veíamos una nebulosa, uno guardaba mucho más cosas de lo que necesitaba. Sí. ¿Y cuál es tu- y el Q multiplicado por todo el mundo, claro. ¿Y cuál es tu reflexión sobre esa experiencia de la UP vista con los ojos de ahora? Mira, yo creo que fue un momento histórico súper importante para mí, desde la perspectiva como persona, no como empresario también. Pero, ¿cómo reconstruir un país totalmente dividido, etcétera, etcétera? ¿Cómo se crea la oposición, que muchos compañeros míos de universidad eran de la oposición, ¿verdad? Y hoy día yo los encuentro y salimos a almorzar, a comer, siguen siendo tan revolucionarios como eran antes, digamos las cosas como son. Yo estuve en un colegio donde tenía ya a Pérez de Arce, tenía a José Miguel Insulza, tenía a Pascal. ¿Te refieres a Hermógenes Pérez de Arce, José No, Miguel yo soy de Insulza? Pascal. Compañero mío, por ahí están las fotos de compañero mío, uno de ellos es Pascal, ¿verdad? Entonces, Pascal Allende, dice. Pascal Allende. Andrés, lo que trato de mostrar, que yo siempre he vivido en una burbuja donde la diversidad es la expresión misma. Y seguimos siendo amigos. Hay gente, mi actitud frente a eso, yo sigo siendo amigo. Hay gente que no se puede ver, yo no, que de repente se crean conflictos, que la gente se retira y todo lo otro. Pero fue interesante. ¿Y tú hoy día tienes más amigos en la derecha o más amigos en la Mira, izquierda? yo siempre discutí que puede ser que el golpe haya sido necesario. Y esto mi hermano Ángel era bastante móvil partidario de Pinochet. Él era más Partidario partidario. no, ¿verdad? De Pinochet. Bueno. ¿Tú nunca Digamos, te sentiste así partidario? no, de porque yo Pinochet? te voy a decir, y una vez, creo que estaba en Corfo, no, yo nunca trabajé en Corfo, en una reunión en Corfo. Y casi era un tribunal contra mí porque yo dije que los empresarios no deberíamos estar bajo el paraguas de ninguna dictadura y todo lo que estábamos en Pinochet. Ah, está, ya. Porque
Y yo esta discusión la tenía con mi hermano y mi hermano se enojaba conmigo. Yo le decía, oye Ángel, si esto es como un doctor que te salva a tu señora de cáncer, tú estás súper agradecido de ese doctor. Pero si al otro día te la viola, te curó de cáncer, te la viola, usted ya dejó de ser tan agradecido, ya no seráis tan agradecido, ¿verdad? Bueno, eso es lo que pasó. Hubo el golpe, esa edición, si se hubieran entregado, no sé, uno sueña que si se hubieran entregado a los 2 meses o al año, sería otro Chile. Como lo pensaba buena parte de la democracia Sí, cristiana y el claro, propio Frei Montalva. sería otro Chile, yo no sé. Pero fue un año, ¿viste? Oye, por eso te digo que la historia de uno es súper entretenida en el sentido, no para estar contándola, no es para hacer películas, pero entretenido para vivirlo. Después viene Elwin, etcétera, etcétera. Sí, pero cuéntame más del periodo de la dictadura que tuvo, además un momento de crisis económica para ustedes. ¿Cómo, Oye, vivieron, si ¿Cómo nosotros- vivieron ustedes el ajuste? Oye, nosotros tuvimos, date cuenta, Porque usted era una empresa típicamente nacional. nacional. Ah. Date cuenta hoy día, el que compra la marca Fantuzzi hace una encuesta en mujeres mayores de 35, esto lo hizo hace bastante. El 95% de la gente, mujeres mayores, todavía se acuerdan de la marca. O sea, está metida en el chileno. Y hoy día sí. Y sigue, pero son todas chinas. Digamos las cosas, no son los 1000 trabajadores chilenos que hacían, y yo me siento orgulloso de lo que se hacía en esa época. Y una fábrica que partió repujando el aluminio y después teníamos hasta robots para enmaltar las tinas de baño, ¿verdad? Y lo comentaba hoy día con la Francisca, que es la de la radio. Date cuenta, todos hablan de la economía circular hoy día, ¿te has fijado? Que hay que reproducir. Fíjate que nosotros en esa época llegamos a hacer, ahí tengo una que no está con una foto donde yo aparezco al lado de una máquina lavadora, que está embalada, de alguna manera, en una caja de cartón de este tamaño, y nosotros dijimos, bueno, si llegamos a la lavadora con esa caja, y esa caja la van a botar, ¿por qué no le damos una segunda vida? Economía circular, es lo que se está con 25. Pero ¿qué se nos ocurrió? Hacer una casa muñeca. Entonces tú comprabas la lavadora y le servías la casa muñeca, ¿verdad? Ah, y venía con el dibujo. El para dibujo, armar. todo lo cuestión. Fíjate que esa inquietud la tengo yo hoy día, porque seguimos botando mucho cartón. ¿Y tú a esa altura He estabas tratado, metido he de tra- lleno en la No, yo empresa? estaba todo el día y ¿En qué yo época llegué a ser comenzaste a presidente. meterte en la empresa de la familia? No, sí, oye, no duré nada en el sentido cuando hice la contabilidad de costos, pues, llegué a tiro a cargos superiores porque yo era el más preparado, Claro. el intelectual. O sea, de ahí pasaste a Fantuzzi. No, y la verdad, que yo gozaba porque el espíritu mío, o de todo, no mío solo, es que nosotros teníamos que ser una empresa distinta, más en el área social. Fíjate que La Villa La es Villa de esa Fantuzzi. época, ¿o no? sí, no. De los Después, 60. fíjate que eso fue una ley que la empresa su 5% la podía destinar a costo tuyo, 5% a construir casa, ¿verdad? Que creo que es la época de Alessandri, no me acuerdo bien, date cuenta cuántos años. Y eso se cargaba a costo empresarial. No, porque estaba dentro de tus utilidades. Por eso. Claro. Y yo creo que eso. Yo el otro día fui a CNN y cuando entro, fíjate que tú me vas a creer a la edad, porque Qué me puesto increíble ese sentimental. edificio. Claro, yo me pongo, uno se pone sentimental con la edad y lloré, porque esa fábrica yo la conocí con máquinas dentro. ¿Qué textil era esa? Yarur. Yarur. Y si tú das la vuelta por Yarur, son todas esas casas por Yarur. Claro, todo el barrio. Todo el barrio era otro mundo, era una construcción, porque hoy día todos hablan de que los colaboradores, los trabajadores, efectivamente, pero el término colaboradores tiene que hacerlo efectivo en el mundo real, Lo que pasa es hechos que en concretos, esa época en hechos concretos. tus trabajadores duraban 30, 40 años. 30, 40 años. Dentro de la empresa. Claro, si Y hoy día hacían duran carrera 4, hoy día dentro. los milenios duran 4. Los millennials Y uno también. le regalaba a los 15 una tercera parque y a los 30 un reloj. Y hoy día se cortó la cuestión del reloj en Codelco, recién, hace muy poco, hace un año creo, menos de un año. En Codelco le regalaron un reloj de oro al que te cumplía 30 años en Codelco. Y eso se acabó.
Bueno, son cosas históricas que uno va recordando, pero nada más. Oye, pero ustedes eran de las empresas características del periodo Cercedillo. de crecimiento hacia adentro de la economía y cuando se empiezan a liberar las No, barreras no, aranceliarias, no, los no. créditos, Si después podemos qué es lo sacar una que- foto, qué es lo no, que a mí me. No, lo que me estáis diciendo me produce rabia, me da rabia en el sentido constructivo. Si después le podemos sacar una foto a la muralla de puras ollas de cobre, date cuenta, esas ollas de cobre han estado en Six Fifth Avenue, la tienda más elegante del mundo en su época. O sea, ustedes Eran exportaban. a 15 países. Si la crisis que sufrimos fue. Nunca hay que echarle la culpa a los demás. Eso se lo aprendí yo al padre Felipe de Río. Me saqué un 7, me pusieron un 1. Siempre los éxitos son de uno y los fracasos son de otro. No. Pero Estos tú dices que fracasos, no tiene que ver con el No, cambio no- de estrategia económica de no, Chile. una parte. Yo creo que efectivamente, date cuenta, Porque en la las primera crisis las textiles que sí, po. me estáis apurando, que no necesariamente no supimos ajustarnos como país. Efectivamente, si yo me acuerdo de la primera crisis, que no me acuerdo la fecha, 80, porque 81. 81 no me acuerdo. Cuando quiebra Kraft, ¿te acuerdas? Nosotros salimos fortalecidos. Porque el año 81 nosotros hacíamos pura olla en Fantuzzi. Salimos en el 81 y hacíamos la obra, cocina, estufa, hacíamos las tinas de baño, etcétera, etcétera. Salimos de una empresa que casi como taller, salimos como una empresa grandota, ¿ah? En periodos de crisis. Tuvimos a los trabajadores 3 meses en sus casas pagándoles sueldo. Ahí se nos puso un pozo, un hoyo financiero, pero le decíamos, si nosotros largamos al trabajador que sabe repujar, cuando volvamos, ¿quién nos va a repujar? ¿Cuántos trabajadores llegó a tener en su Mira, mejor yo creo que momento? nosotros alcanzamos a tener, porque hay que sumar la comercializadora, Por supuesto. deben haber llegado a 1200. Y si sumamos después la del mono, porque el mono O sea, tenía. partió microempresa, pasó a pyme, Claro. pasó a mediana empresa Claro. y llegó a ser gran empresa. Gran empresa, pero eso gracias de taller a fábrica, gracias al sacrificio. Yo reconozco que yo aporté 0. Yo aporté en el periodo de la crisis del 81 y después nos agarró el 98, que ahí cometimos un El error. 98 fue la Creo que el crisis. 98, creo que fue la segunda crisis, que ahí nos agarró. Mira, lo que pasaba, que nosotros hicimos el siguiente cálculo, que es el cálculo del almacenero. Tenemos tantas facturas, tenemos tanto por facturar, pedidos que nos Pedido, podíamos entregar, sí. por no tener capacidad productiva Claro. suficiente. Entonces dijimos, tenemos un pozo no me acuerdo la cifra exacta, y esto nos permite a nosotros pegarnos un salto nuevamente y traer robots. Los primeros robots los trajo Chile. Ah, sí. Ya. Y esmaltábamos cada minuto, creo, una tina. Ya. Todo perfecto, hasta ahí estaba todo perfecto, estábamos operando perfecto. Pero cometimos el grave error que la cometen todas las pequeñas empresas, porque en Chile la banca te presta el paraguas, cuando sale el sol, te lo Y quita ustedes con. no estaban asociados con extranjeros ni nada. Nada, éramos Completamente nacional. nacional. Y en ese caso viene la crisis, y me acuerdo como hoy día que nos tira la cadena un banco. Y empezamos a caer. ¿Por qué? Porque lo teníamos en el corto plazo. Nosotros nunca creíamos que la crisis iba a ser tan luego. Y nos financiamos Ah, y se perfectamente. empezaron a caer los pedidos. Bueno, claro, acuérdate que los precios Ah. se fueron, ¿no? Entonces, esa ficción que teníamos, que íbamos a financiar nuestras operaciones produciendo más, no se produjo. Y es que, para mi opinión, y no lo digo de todo corazón, y no es por ser una crítica destructiva, el primero fue el Banco de Estado, porque el Banco de Estado debería haber apoyado, al revés, tenía una actitud de apoyar las empresas que sobrevivían, ¿no? Esos fueron los primeros, eran los primeros. Primero que fue a cobrarte. Que yo lo ayudo todavía. A mí una de las cosas que me produjo ira también, que cuando muere mi papá yo traté de conseguirme. ¿Tu papá murió después de la quiebra? Mi papá, fíjate que si nunca quebramos, se vendió. Sí, Se yo sé, vendió pero después de a la un crisis, inglés, ¿no? el inglés no fue capaz de sacarla, se la vendemos a Luxi, Luxi la opera como 3 años, Luxi la desgrana como un choclo, se vende la marca, creo que en $2 millones se vende la palabra Fantuzzi, la marca.
pero estábamos en otra cosa. Po. Sí, pues. No, estábamos, tu y padre, yo tu me padre, a mi yo te papá preguntaba si y tu yo me padre acuerdo estábamos murió con mi antes o estábamos, después no, de la estábamos, crisis. no, estábamos con mi hermano Ángel y íbamos a hablar con mi papá que estaba acostado a las 8 de la noche, porque se acostaba temprano. Viejo. Oye, perdimos la fábrica, entonces, mira, me dijo, yo nací en pelota y voy a morir en pelota. Porque mi papá todo el día andaba pensando en qué hacer, bueno. Nunca en la plata, fíjate que eso me llamaba la atención a mí. Porque siempre andaba, ¿qué puedo hacer? Bueno? Y era lo más ingenioso que hay. Por eso que él cuando sus hermanos toman la decisión correcta de irse o no irse, él dice, yo voy a quedarme porque me interesa y hace el Belinox, hace el mono. Y siempre creyendo que nunca se iban a agarrar los dedos, se agarraron los dedos. Pero era orgulloso, porque cuando nos expropian todo quedó en pelota, dijo, nunca iba a mostrar que me han humillado y se da la misma manera que antes, pero era ingenioso, es la cosa, el gallo que es ingenioso va a sobrevivir siempre. Ese es un autorretrato. ¿Ah? Es un autorretrato. No, ya. No, yo he hecho mucho más. Pero tú eres como tu papá, siempre estás pensando Ya, en me ciertas gusta cosas. esa cosa. Oye, y este paralelismo. Pero, ¿puedo contar una Sí, anécdota? sí. Nosotros teníamos una muralla. ¿Tú conocías Cerrillo? Sí, Para ir a Cartagena tenías que pasar por Cerrillo, claro, la mina lógico. Menemilla se llama. está en camino Y de había ahí. una muralla que era una. Yo siempre digo, discutí con mi hermano Ángel, no eran discusiones, conversaciones, era lo mismo. Que esa muralla nunca la teníamos que usar como publicidad, sino que teníamos que mandar un mensaje. Era como un diario mural. Entonces toda la gente pasaba por Maipú y miraba el mural. Y te reclamaban cuando no lo cambiabas, porque cada 15 días lo cambiábamos. Y un día pintamos. Se fue el pintor, se enojó. Empezaron a reclamar. Porque la gente, yo no sé si ustedes han trabajado en Cerrillo, era como un pueblo. Hoy día Cerrillo Maipú no es un pueblo, es una ciudad. Pero Cerrillo sigue siendo una comuna de barrio. De barra, pero oye, todo el mundo se conoce. yo el otro día fui al aeropuerto, de, Bueno, claro, pero del otro lado. es otro lado, ¿no? Es otro mundo, no sé, no puedo. Y bueno, esa muralla era súper entretenida. Esa es una anécdota que, ¿cómo se integra la Esa muralla se comunidad? veía desde el tren. No sé si Cuando es pasaba no, el tren. los autos, no, si los autos. Cuando El pasaba camino por Melipilla, la- el por el camino camino Melipilla era Melipilla, una sola Exactamente, pista. una sola pista. Entonces la gente está integrada a la empresa. Obvio. Fíjate que nosotros teníamos frente a nosotros un colegio municipal. Entonces no tenía donde hacer gimnasia. Nosotros teníamos cancha de fútbol que usábamos lunes, sábado y domingo. Y le prestábamos la cancha de fútbol para hacer gimnasia. Lo que trato no es que éramos buenas personas, No, sino que la la comunidad, integración, la integración comunidad, comunitaria, la la amistad y todo lo que. Teníamos un cura que nos pedía nos pedía el casino para hacer las misas el sábado y domingo. Y el cura era concurso. Si te estáis robando la pelota, le pegan al cura en la espalda. Era una amistad. Yo me acuerdo todos los. Hoy día, esto a decirlo, es para que te cuelguen. Todos los trabajadores tenían sobrenombre. Todos. Y a la gente lo conocía no por el nombre, sino por el sobrenombre. ¿Y a ti Eso cómo te Mira, decían? no me acuerdo. Pues. No, si te diría. Pero yo Pero siempre me acuerdo. Ángel era Angelito. Angelito, no, había uno que era súper pesado, le decían el leche burra, porque la leche burra es pesada. Bueno, en ese tiempo se usaba harto la leche burra. No, pero era muy pesado, entonces le decían otro que tenía una discapacidad en unos pies, le decían pueblo hundido. Y así, pero todos tenían en buena, oye, por favor, no se malinterprete y que las redes me agarren para entender, no, en buena se hacía. Y seguramente Bill Casey era un personaje de la televisión que era un doctor, ¿no? Sí, claro, el doctor Casey. El practicante le decían Bill Casey, todo y así sucesivamente, son cosas que hoy día en la empresa no se da. Yo fíjate que me pasa, ayer estaba almorzando, yo voy siempre al limonchelo que almuerzo por 4.300 pesos, porque llego antes de la 1. Yo eso me quedo de mi nona, que era súper cagada. Entonces, trato de llegar antes de la 1 para ahorrarme 800 pesos. Y hago la cola, y se me acerca un gallo, estoy almorzando solo. Y me dice, usted me regaló una ollita cuando yo era del colegio. Mira qué bonito. El otro día me llegó un Twitter y se multiplicó por 101.000.
101.000 de los que Impresiones, leen. impresiones. Impresiones, 101.000, que nunca había tenido tanto. De una señora que me mandó una olla que la tenía 30 años ella. Entonces yo lo retuiteé y la gente pensaba No, que... Fantuzzi Entonces, está asociado a la no, historia de digo la yo familia que- chilena. No, es la comunidad. Cuando nosotros tuvimos los discapacitados, me acuerdo, al principio nos costó, no, lo que nos costó, yo reconozco, fueron los expresiarios. Ahí tuvimos un pequeño conflicto con el sindicato. Ah, porque ustedes hicieron un convenio Con la con cárcel Gendarmería y toda la cuestión ahí para con Felipe, reinserción social. con Felipe de Río cuando Felipe no era ni cura, todavía estaba estudiando para cura. Y ahí tuvimos una pequeña dificultad, pero después los sindicatos se integraron. ¿no? Y esa fue una experiencia exitosa, ¿no? Mira, yo creo que desde los que llegaron a trabajar a Fantuzzi todos se rehabilitaron. Esto te demuestra cuando le dan la segunda oportunidad, pero Felipe, yo no sé si tú, es súper cuidadoso. Felipe teníamos psicólogo, teníamos... No, Felipe en eso hace las cosas bien. No, No improvisa, es no, pena. no improvisa. No improvisa, le hace todas las Sí. cosas. Y después los discapacitados también ahí, yo creo que fuimos, porque el discapacitado generalmente la gente asocia que uno le está haciendo un favor, como empresario le hacemos el favor no, los discapacitados teóricamente, en mi opinión personal, que te está haciendo un favor a la empresa, porque te genera una cosa, Cambia el clima empresarial. el clima laboral, Sí. adentro, si no tiene nada que ver. Nada que ver. Completamente. Nosotros tenemos la misma experiencia en el Parlamento. Claro. Pero cuéntame, Roberto, ¿cuándo empiezas tú y por qué a hacer asociatividad empresarial? Los gremios. La fundación de ASEXMA. Mira, yo te voy a ¿Cuándo decir- sales de ese río y empiezas a Ángel esa fue- vocación Sí, yo dirigencial? te voy a contar cómo nace ASECMA. Mm. Y no sé, se murió el viejo, tenía una foto de él por ahí. El fundador contigo. Contigo, Gustavo Randall. Randall. Fíjate que esto fue una discusión, no estoy diciendo que me agarro como ninguna de esas cuestiones, esa conversación, con mi hermano Ángel, Ángel era presidente de ACIMET, La del metal. la del metal, que era muy, muy grande en su época y era la voz cantante de Sofofa, que tenía mucha fuerza en esa época. El Sofofa sigue teniendo fuerza. Y le digo a Ángel, la lucha de ACIMET es la lucha de cerrar el país. Y yo creo que... Para protegerse, de protegerse, la ¿verdad? Y exportación. yo de le la dije, mira Ángel, importación. yo creo que hay que abrirse al mercado. Porque el mercado, este es un mercado chico, se puede generar empresa, pero relativamente chica. Y hay que abrirse al mercado. No, tú muy huevón, siempre andas con cosas raras. O sea, tú tuviste conciencia temprana de que Pero- Chile tenía que ser una No economía sé si abierta. temprano. Entonces le dije, oye, dame la oportunidad de salirme, seguir en ACIMET como empresa, porque Fantuzzi Ángel era presidente de Sí. ACIMET, y crear una institución que se llama ASECMA, que ahí tengo una anécdota, porque cuando ahí empieza el mundo digital, y yo mandaba un mail, y mandaba el mail de ASECMA, y no le llegaba mucho mail. Porque ASECMA es la sociedad con sexo. Pasaba a los pubs. Claro, mira que el mundo... Bueno, ¿y en qué estábamos? Se me olvidó lo... ¿No? ¿Por qué? ¿Cómo fundan ASEXMA? Ah, bueno, y ahí empezamos, y Gustavo Randall, son 5 empresas. ¿Y él era de qué rubro? Él tenía Indugas. Ah, No, también tenía una fábrica muy grande de juguetes de madera, muy Ahí va. grande, que también se fue. Está Indura, no, Indura estoy equivocado, Indugas, Fantuzzi, Fensa, Somela y Vitroquímica. Ya. Las 5 empresas y Fensa tenía ahí en el Teatro Normandí, en el 5.º piso. Entonces el viejo, primer presidente, Gustavo Randall, dice, "Oye, yo me voy a morir si llego al 5.º piso". Porque no había ascensores, como si era viejo también. Y él, mira el mundo que él presta su casa que tenía en el Autorio Ramírez, ahí a una cuadra de Vicuyamaquena, una Esa cuadra de la callecita, Plaza Italia. sí. Pero como anécdota, que al frente había un motel, güey. Entonces nosotros apostábamos que los que iban caminando en la calle, ¿quién iba a entrar? Porque es típico chileno. Eso sí, eso lo digitan, no sé si da lo mismo. Porque es típico chileno que va en la pareja, va derecho así, y hacer un acá para entrar porque cree que nadie lo ve. Bueno, se volvió lo Eso es por lo que te han contado, ¿no?
Entonces, él prestó, fíjate que mira, sí, ese empresario, ese tipo de empresario no existe hoy día. Presta su casa, bro, para constituirse una casa que él seguramente podría haber tenido ingresos, que había él vivido ahí, Claro. porque él se cambió a otra calle ahí en Salvador con Bilbao, y ahí nace Segma. Y las empresas que la formaban, Esos 5. todas exportaban. Sí, a todos países- tenían intención. Fíjate que, por eso cuando me hablan que Chile exportó cocina, bro, a Singapur, donde llegan cocinas de todas partes del mundo, y era competitiva. Si en algo fallamos. Oye, zapatos. Exportamos 50 millones de dólares de zapatos, no me acuerdo el año, ese es el problema. 50 millones, ¿y sabe a qué país? A Italia, es como vender arena a Arabia Saudita. A Italia le vendiste zapatos. ¿Cómo uno no sentirse orgulloso? Entonces cuando yo escucho, y por eso que me dicen, no, que estáis locos, hay capacidad en este país. Porque no hemos sabido tener una política exportadora, que es distinto. Si no hay política exportadora, está en el Ministerio de Economía, en la Cancillería, en Hacienda, ¿dónde está la política exportadora? Ahora, En Corfo. Sin embargo, desde que comenzó Sexma hasta hoy día, las exportaciones y la Han posición crecido. de Chile en el mundo se multiplicó. Oye, pues es por- como un árbol, siempre el árbol va a ir creciendo hasta llegar a un límite. Pero hemos cambiado algo. Hasta ahora no hemos podido superar el 2011, 81.000 millones de dólares. En vez de ir aumentando, hemos ido disminuyendo. ¿Ah? No, porque estamos estancados. efectivamente. Estancado, sí, igual que el árbol. el- ¿Quiere el- ustedes que se reían de mí del coreano del sur? El coreano del sur lo dice, sí, es clarito. Se agotó el modelo. Es igual que un árbol, dice el coreano. Claro, ya no podemos seguir creciendo del mismo modo. Del mismo modo, haciendo lo Absolutamente. mismo. ¿Qué hacemos distinto para pegarnos el segundo salto? Y ese es el difícil. Oye, yo siempre he pensado, cuando te miro, que tú ejerces un liderazgo incontrarrestable en la organización. No, pero déjame decirte. Pero siempre te vi solitario. ¿Ah? A ver, yo siempre que saco a mi hermano Ángel, porque era muy carne, me decían, quizá ahí lo que pasa es que tú eres contrera, vos. Digo, yo blanco y yo le decía. Entonces, yo creo que eso me ha dañado un poquito, decir, Sí, está claro. Porque hay cosas de injusticia. Mira, persona que sea autorreferente, no yo, sino de Fantuz. Yo no sé si te acuerdas tú que antes los trabajadores trabajaban 48 horas. Pero se le pagaba 56 porque se le pagaba la semana corrida. La semana corrida. Salvo que el lunes faltara Sí. 2 horas, entonces se le castigaba. ¿Ok? 56 horas. Pero el precio de esa hora de la semana corrida era distinta por el sistema de cálculo de los que trabajaban de lunes a viernes que de lunes a sábado, porque el coeficiente de abajo variaba. Y nosotros nos dimos cuenta que los que trabajaban de lunes a sábado ganaban menos que los del día de lunes a viernes por la semana corrida. Por ley. Y nosotros lo modificamos. Lo hicimos porque, oye, me retaron algunos empresarios que hacían subir. Pero si es injusto, güey. Date cuenta, un señor que trabaja de lunes a sábado tiene que levantarse temprano, tiene que tomar la micro, tiene que almorzar. ¿Cómo? Y hace lo mismo. Es lo que pasa hoy día con las mujeres, etc. Pero puede ser otras variables. Yo no estoy diciendo que sean casos exactamente igual. Pueden ser otras variables. Pero cuando hay una injusticia, es la discusión de la AFP. Si efectivamente están sacando 120.000 pesos, no estás defendiendo qué se puede hacer para mejorar esa situación. Eso es lo que debería nosotros hacer como empresarios. ¿Por qué? Porque nosotros estamos generando de alguna manera la posibilidad de la jubilación. Ahora, tú has sido un empresario rarísimo. No, si yo he hecho ¿Por qué? muchas embarradas. Porque, Si no soy, porque yo he hecho cosas escúchame, malas. Güey. o sea, un empresario que lo conmueva de la manera en que te conmueve y te irrita la injusticia, es un ejemplar Pero que raro. sí que, oye, si no... O sea, tú no eres políticamente correcto en tu mundo empresarial. Has pisado huevo Pepe, una y otra vez. Proteger la injusticia, lo único que estás invalidando el mundo de la empresa. Si nosotros tenemos que validarnos frente a la sociedad. Hoy día estamos terriblemente desprestigiados. Y tenemos que ver por qué nos desprestigiamos. Sí, claro, si apoyamos iniciativas que son injustas, claro que nos vamos a... ¿Y tú sientes que tu discurso y tu acción
para acercar el empresario a la comunidad ha tenido fruto? No sé, no sé. Después de, no sé, 40 años de tu acción. No, pero ¿Ah? yo reconozco que lo he pasado en estas discusiones, será porque me gusta ser cochero. Pero se han hecho cosas, no estoy diciendo que no se ha hecho nada. Pero lo has pasado mal por momentos. Muy mal, muy mal. ¿Ah? Y yo creo que en mis últimos años lo voy a pasar mal porque me va a salpicar una situación en especial. Pero el esfuerzo tenemos que concentrarlo. A mí como opinión. Yo doy una charla que se llama La Guerra Generacional, que estoy como 6 meses dándola, porque todos estamos preocupados de la tecnología. Entonces digo, perfecto, estamos en 4.0, la famosa revolución, pero ¿qué estamos haciendo en el mundo social para ajustar a estos trabajadores que también que están en guerra entre ellos, porque un baby boomer no tiene nada que ver con un milenio, es una situación muy especial social, ¿verdad? Para integrarlo a este mundo. Por eso que yo la revuelvo tanto el Waze económico. ¿Qué queremos? ¿Queremos hacer auto? Necesitamos CFT para hacer auto. Y tenemos que ajustar nuestra educación y nuestra capacitación para hacer que no te dan. Y si queremos ser ganaderos, si queremos... Son CFT distintos. Y son trabajadores distintos que vamos a tener que crear. Si no, se nos va a producir que yo estoy totalmente en contra de esa amenaza periodística permanente que hay, que es la cesantía acelerada en nubes. Los países más robotizados hoy día, que son los tres, Alemania y Estados Unidos, nunca habían tenido cesantías tan bajas. ¿Por qué? Porque han ajustado a sus trabajadores. Sí, no han ajustado a sus trabajadores, sino que lo que se requiere para hacer una buena actividad económica. Ahora, entre otras cosas, han reducido la jornada. Fíjate que hay la discusión, fíjate que eso de la crítica del mundo empresarial de los 40, yo jamás hubiese dicho, sentémonos a la mesa, discutámoslo, en qué periodo, etcétera, y pongámonos condición. ¿Por qué la variable de ajuste va a ser el capital humano? Claro. ¿Por qué va a ser siempre la variable de ajuste? Entonces aprovechemos esta oportunidad de discutir el tema. Es que si pueden ser 30, 28 a 30 años con variables de crecimiento, etcétera. O sea, aprovechemos esta demanda para discutir de productividad, y yo te aseguro capacitación. Que si tú trabajaras, yo sé que ustedes trabajan de forma distinta, por otra razón, pero si tú estuvieras en una actividad trabajando 45 horas, te aseguro que esos 45 horas, cuando tú los llevas a la almohada, son mucho más porque los problemas, porque hoy día son problemas de conocimiento, tú te los llevas a la almohada. Definitivamente te estás trabajando mucho más de 45 horas. Entonces estás discutiendo la hora, de aquí a 20 años más no van a existir la hora porque van a existir las tareas. Y ese es el gran desafío si tú me apuras a mí, si yo viviera más lo que no voy a alcanzarlo a él, tenemos que transformarnos a la brevedad en una asociación digital. Gremial digital, que la gente trabaje en sus casas haciendo lo mismo que hacían en la oficina. Porque hoy día tenemos las herramientas suficientes. Pero no creo que la alcance a ver, porque la mayoría de las personas tienen el temor de trabajar en sus casas, ser efectivas. Yo me entrevisto con ellos y les pregunto, ¿qué van a mandar a comprar el pan? El entorno, no sé si estamos preparados, pero yo creo que el mundo va para allá. Ahora, también tiene que ver con la soledad. Claro. Porque estar con otros Sí. es una necesidad humana. Bueno, oye, la universidad, un minuto. La Universidad de Chile, a la cual yo pertenezco, está haciendo un acompañamiento, que usó la palabra exacta, de la soledad del mundo empresarial en el mundo de los pequeños empresarios. Porque el pequeño empresario no tiene abogado, no tiene nada. Entonces están creando profesores que los van a acompañar a un grupo para experimentar la pega de la universidad. Yo lo hallo fabuloso eso, fabuloso. Ojalá que le resulte. Oye, tú me golpeas como uno de los tipos de edad más habituado y familiarizado con las redes. WhatsApp, Twitter, Yo 60 y tantos mil seguidores, sigues, te metes en conversaciones. Debe ser un ave rara en tu grupo. No, casi etario. nadie lo lleva. ¿Ah? Pero fíjate que yo no sé, tú que te dedicas al mundo comunicacional, porque soy diputado del partido, el Twitter se ha ido desprestigiando, pero a mí siempre me llama la atención si
es efectivo eso, ¿por qué lo manejan los presidentes? Pues todos los presidentes del mundo te usan Twitter. Sí, pues, Claro, porque bueno, porque es una conexión es una inmediata. conexión, es una manera de expresar una opinión Inmediata. y que te leen 100.000 personas Ah, y hoy día te leen un diario menos de 100.000 personas. Claro. Entonces una entrevista en un diario puede ser menos incidente Justamente. que tu olla. Claro. ¿Ah? Si a mí se me acerca mucha gente que me siguen en el Twitter. La mejor muestra a mí es el limonchelo, está haciendo publicidad. Lo voy a pedir descuento de los 4.800 que me haga 4.000. No, el limonchelo. Se me acerca gente que dice, lo sigo en Twitter. Te dicen. Lógico. Ahora también está en la radio, los En la radio, viernes. sí. La radio la radio a mí me gusta mucho. Yo creo que a mí me gusta más la radio que la televisión. Y hay gente que te ve más en la radio que en la televisión. Te escucha. Escucha. No. Pero es súper entretenido. Es que la radio te permite ir más allá de la cuña, de No. pronto meterte en conversaciones profundas, saltar a otro tema, Date cuenta, reírse. Reírse. Hubo una época que tratamos de hacer nosotros un programa de televisión porque le decía yo, mira, te cuenta, nosotros como empresarios financiamos las telenovelas, etc. Nosotros tenemos que tener un puente con el mundo real, de cómo vemos las distintas situaciones. El mundo, y nunca logré financiamiento para este programa. Y le teníamos puesto el nombre El perro y el gato. ¿Por qué? Porque queríamos no llevar al empresario, sino que llevar a la empresa. Empresario y dirigentes sindicales. Pues podemos tener vistas distintas. Y eso enriquece el tema. Pero nunca resultó. Eso yo creo que es un rechazo de mis colegas al temor de escuchar al otro. Dime, Roberto, ¿cómo fue durante el periodo de dictadura tener a tu lado a la mujer que te acompaña ya durante 47 años, que tenía más bien su mirada puesta en el otro campo En otro extremo. político? En el otro campo político. ¿Cómo Mira, ha sido esa convivencia? Yo creo que súper positiva en el buen sentido de la palabra, porque esta casa ha venido de todo. Yo creo que eso y me favorece. Yo reconozco diariamente conocer a esa universidad es mucho mejor que estar concentrado en un solo punto. Y que nunca se me va a olvidar, por ejemplo, el obispo Alvearte, ¿verdad? El obispo famoso. Hicimos con él una biblioteca, creo, en Salvador Gutiérrez. Ahí reuníamos gente. Cuando uno se reúne con gente distinta, a veces uno va cambiando de opinión también, que es muy enriquecedor. Yo creo que en ese sentido el matrimonio ha sido terriblemente positivo, porque pensamos distinto. Nunca más se me va a olvidar que está haciendo un discurso Piñera cuando era candidato. Entonces está ahí en la estación central y le dice a mi señora, si tú no votas por mí, yo no voto por tu marido. Parece que vas a tener que votar no por mi marido. Te estoy hablando de 100 años. Entonces son anécdotas que uno va pasando y son cosas divertidas, por más que nada. Yo, revisando tu foto, vi una con Eduardo Frei Ruiz-Tagle Sí. en su campaña presidencial. Sí. ¿Esa fue la primera vez que tú estuviste con un candidato? No, yo lo conocía antes. Pero lo antes. apoyaste. Yo lo apoyé porque yo me considero que ambas familias vivían en un mismo barrio, teníamos ciertas relaciones, no de amistad, pero Eran yo de Luis Campino, yo ¿no? quiero a los Eran Frei. de Luis Campino, los De Frei, Luis ¿no? Campino. Yo quiero a Frei, no solo a él, sino al papá, a su hermana, etcétera, a la Martita, porque somos del barrio, ¿sí? Esa cuestión es implícito. Y nunca se me va a olvidar, como anécdota, que yo, porque a Frei no le estaba yendo bien en esa campaña, entonces yo dije, mire, no me puedo acordar el nombre a quien se lo dije, compré un lápiz amarillo, entonces le dije que Frei dijera en las cámaras, usted está eligiendo el presidente con este lápiz. Y haber regalado lápices por todos lados, etc. Porque era un mensaje que el voto estaba en ellos. Y la verdad que no resultó. ¿Y te lo perdonaron en la derecha, no? No, pues Tú, no yo- tiene nada que ver. Oye, si yo. Para mí, Porque opinión personal. esa era la campaña Frei Piñera. Frei Piñera.
Mira, nunca, yo la verdad que Piñera lo considero una persona presidente súper inteligente. Pero tiene una inteligencia muy especial, entonces Nunca fuiste piñerista. nunca he sido piñerista. Yo reconozco ideológicamente nunca y me ha traído consecuencias en el mundo empresarial porque pienso en forma distinta. Entonces, y da lo mismo lo que yo pienso. Si te das cuenta, yo estoy en la última, sé que está exactamente lo mismo, pero yo creo que, por ejemplo, se está discutiendo todo el aspecto social hoy día. Y veo los presupuestos, toda esta cuestión y digo, ¿a dónde está el mensaje? Si efectivamente si se hace todo eso es positivo. Lo único que yo no comparto es el asunto de la AFP, que no, la AFP no es una cuestión financiera, sino que de personas, de jubilaciones, etcétera, que tiene que quedar más allá del dinero. Pero ojalá que le resulte, porque hay varios proyectos relacionados con el mundo social y que yo creo que es positivo. Oye, dime, siempre me pareció medio extraño que Ángel, tu hermano mayor, Angelito, Angelito. que entró muy temprano al mundo empresarial, Sí, digamos, a la muy empresa y luego a CIMED. Y tú que estabas en la universidad, que hiciste un rol público Distinto. distinto, ¿cómo fue que él entró a la política y tú te quedaste en lo social? Mira, Él era más momio, ¿no? terriblemente momio, pero es mi hermano y lo quiero muchísimo. Y él entró, te saltaste una parte de su vida que yo la considero súper importante para hoy. Él fue el primero La que habló capacitación. sobre la educación dual. Que para mí en Chile tenemos que llegar a ese camino obligatoriamente. Y después con Ese es el, para explicar, ese es la combinación estudio el trabajo compromiso del compromiso. mundo empresarial con el mundo educativo, ¿verdad? Y que tienen que sumarse, etcétera, El etcétera. modelo alemán. El modelo alemán que ha dado resultados muy, muy positivos. Y después pega el salto a la política. Y a mí nunca se me va a olvidar que se hace una reunión en un lugar que no voy a decir el nombre porque a mí me prestaron el lugar. Eguiguren, Gonzalo Eguiguren, que tenía una labia, todavía está vivo, muy inteligente, Jarpa y mi hermano Ángel. Y nace el Partido de los Trabajadores, que se llama. El Frente Unido de los Trabajadores, algo así se llama. Porque querían, Frente del Trabajo. justamente, el Frente del Trabajo, justamente, esa fue una idea de Ángel que decía, tenemos que, ¿cómo somos capaces de dar un mensaje que nos unamos a los trabajadores? Porque si vamos a representar el mundo empresarial no vamos a salir nunca. Tenemos que, y ahí se creó, no voy a decir del lugar, esa Ese fue como precursor de Renovación Nacional. Después parte de Renovación Nacional. Y después, uno de los dolores, que no lo he dicho nunca y por primera vez que lo digo, uno de los dolores que lo vi llorar a mi hermano Ángel, cuando Ángel es candidato y compite con Novoa. Cuando es candidato a senador. A senador. Él con fue Novoa. electo con grandes votaciones en Sí, Maipú, Estación vamos a Central y ver, Cerrillo. Pero que hubo muchos knockouts, date cuenta, se le mató un trabajador que estaba colgando porque habían competencia entre las distintas campañas, quién colocaba el lechero más alto. Más alto. Claro, de alto riesgo, Sí. pero eso eran y me acuerdo que Onofre Jarpa hace una declaración a favor de Novoa. Y yo te aseguro que mi hermano Ángel le decía, Jarpa, tírate del 10º piso, Ángel se tiraba del 10º piso. Entonces fue un dolor humano que me acuerdo como hoy día que le dolió, o sea, como cualquier persona, es como si te engañara a alguien. Y la derrota le dolió, ¿no? Él pensaba que podía ganar. Mira, él le dolió y se fue a ir a Frutillar, y esto es una anécdota, y arregló un tractor, lo pintaba amarillo, entonces le gustaba mucho el tandeo y se paseaba con el tractor amarillo. Creo que los Beatles tenían una cuestión de la canción del... Sí, claro. y andaba con el tractor para arriba abajo, tandeando. Los Beatles tenían el submarino amarillo. Tandeando, y en un momento dado se lo lleva a la casa y hace así, el tractor se da vuelta, porque manejar tractor no es tan fácil, parece, es muy celoso el tractor, y ahí lo mata instantáneamente. Sí. Pero se había ido a vivir ya a Frutillar, y lo pasaba muy bien porque en los pueblos es otro mundo. ¿Y te afectó mucho su ¿A mí? muerte? Sí. Inesperada.
¿Ah? Inesperada, temprana. Ah, claro, yo estuve un mes entero llorando y todo. Y fíjate que me pasó una cosa como anécdota. Yo iba a Concepción a dar una charla, los que se portaron extraordinariamente bien, los cuetos, porque mi hermano Ángel era muy amigo del papá de los cuetos. ¿Ignacio? No, No. Ignacio, no. Juan, porque los cuetos venían en el barco. En el Winnipeg. Entonces, y eran muy amigos de mi hermano Ángel Juan, y le pusieron un avión y toda la cuestión, se mostraba el descuento con él, hay que decir como... Y yo estaba, y a una charla en Concepción y me llaman, estoy almorzando y me llaman que había muerto mi hermano Ángel. Me vuelvo inmediatamente, también los cuentos se portaron extraordinariamente conmigo, pues me consiguieron el avión para acá, de vuelta, etc. A los 15 días, pero a los 15 días voy a dar la misma charla a Concepción y me llaman que se había muerto mi mamá. Y pido, que, por favor, que me den la tercera oportunidad, y en la tercera oportunidad no pasó nada. Porque había que matar el chuncho, por decir la verdad, si no te cuenta la coincidencia grande. Es decir, lo que sea. Pero yo sufrí cualquier cantidad, porque era muña y carne, habíamos dormido juntos. ¿Eran los dos únicos hermanos? No, tenía una No, hermana, somos tenía cinco hermanas. hermanos. Tenía hermanas también. Esta es mi hermana que murió hace un mes atrás, pero tengo hermanos y otra hermana más, quedan tres. Pero los más unidos eran ustedes dos, digamos. Claro, porque Hermanos, teníamos muy poca cerca de la diferencia de edad, edad. claro, muy cerca de edad, y él me protegía a mí. Una vez me acuerdo que nosotros vivíamos en Valenzuela Castillo, al lado de una plaza que se llamaba la Plaza de los Aburridos. Y uno que ellos pretendieron pegarme y Ángel me defendió, entonces nunca se olvida esas cosas. Allá. Bueno. Oye, y después de haber coqueteado ahí entre lo social y lo político, Si ¿qué te nunca llevó coqueteé a...? en política. Siempre Mira, no, coqueteaste. Yo recuerdo incluso, sí, porque ibas a veces a los encuentros con los partidos. Porque me encanta y hablabas, a y mí. qué Bueno, sé yo. siempre me encanta. Sí, Bueno, oye, es una manera de coquetear. no, pues si a mí me invita el Partido Comunista, oye, voy a ir igual. Yo güey. recuerdo que en el PPD alguna Yo vez, te voy a decir en el una- PPD alguna vez sonaste como que te Ah, iban a invitar Guido, para ser candidato. Claro, Guido me pidió una oportunidad. Gerardi te Pero fíjate toreaba. que hace como 3 meses atrás, más yo creo, me copió la chiquilla, la diputada, la de los 40 horas. Vallejo. La Camila Vallejo me invitó ahí en Plaza Italia, hay un hotel que se llama Español, a hablar, y yo voy encantado, por los 40 horas era. Fui el único empresario que fue, nadie me aceptó, ¿verdad? Cualquiera que me invite yo voy, en eso no tengo asco. Ya, pero hay una diferencia entre ir a una actividad y aceptar ser candidato a senador. No, porque eso fue en otra. una circunscripción No, gigante. Cuéntame cómo ocurrió eso. no, eso ¿Cómo es que te fue. convencieron? Gonzalo Eguiguren me convenció. De nuevo, el mismo que había Claro, Gonzalo Eguiguren fundado el partido. analiza la situación y se perdían los dos candidatos de un lado, ¿verdad? Y me dio la palabra Fantuzzi, no Ángel ni Roberto. Y marcaba una cifra que se salvaba uno de los dos. Sí, porque Que era más Ángel había sido candidato en el candidato mismo y toda la cuestión. Y sacó la primera mayoría en Chile en la primera Cuando vuelta. fue diputado. Cuando fue diputado. Entonces, puta, yo le decía a Gonzalo, oye, puta, si mi señora no quiere, ¿cómo tú sabes que piensa distinto? Hasta que me convenció, como una semana antes del derecho a inscribirse. Y ahí partí con la campaña, que yo lo oí, muy corta. muy corta, pero lo pasé por aquí bien. Me acuerdo que hicimos unas ranitas, que por ahí tengo una ranita, creo. Una ranita chica que yo se la entregaba iba a la feria y le entregaba la ranita y le contaba la historia de la ranita. Es una fábula que tiene 500 Sí. años y yo la chilenizo, que bien breve, que 5 ranitas caen en un tarro lechero y la gente empieza a apostar qué ranitas a ahogar y empiezan las ranitas a ahogarse una a otra y se empiezan a apostar y queda una ranita que patalea, transforma la leche en mantequilla y se salva. Entonces los doctores me preocupaban porque se había salvado una, ven la edad, la altura, la musculatura, todas eran iguales, salvo la ranita que se había salvado, que era sorda, que no escuchaba los buenos negativos que estaban apostando contra ella. Entonces yo le regalaba a todo el mundo, y el auto que está ahí afuera, que es un auto viejo, lo pintamos de ranita. Yo lo pasé extraordinario, la verdad que lo pasé muy bien. Entonces fui a una feria, esto es medio grosero, pero es así. Dame la mano. Entonces yo le decía a la ranita de la suerte, en la feria, tú sabes cómo es la feria, te gritan cosas, y hago así. Espera. Y la vieja me queda mirando,
y yo le puedo regalar mis zapitos que se la dejaron. No, son cosas que yo lo pasé, yo reconozco que fue una parte alegre de mi vida, lo pasé extraordinariamente. Un momento privilegiado de encuentro. Oye, con la gente. es un cable a tierra, esa realidad es una gracia que tener la oportunidad de llevarla a cabo como experiencia propia, pues, ¿no? No es tan fácil. Además invierte los roles, porque normalmente es la gente que te está pidiendo a ti algo. Claro. En cambio, en campaña eres tú el que le estás pidiendo algo a la gente. Oye, pasó una cosa que no se puede decir por televisión, pero los garabatos. Voy en una campaña, en una feria, voy con mi señora. ¿Ah? Y el candidato del Partido Comunista atrás mío. Entonces yo iba adelante y este candidato que nos saludamos con mucha amistad, explotador, sinvergüenza, gritaba. Y a mi señora atrás. Mi señora se da vuelta. ¿Qué te creí, huevón? Le digo, te chupó aquí, ¿no? Increíble, las mujeres. ¿Era el candidato el que gritaba? ¿Ah? ¿Era el candidato el que El gritaba? candidato. No te- Sí, pues, tú sabes quién es esa palabra. Pero son cosas que. Era Eduardo Artes. No, no. ¿Sí? No, en esa época no. Sí, sí, fue no. candidato a senador, hombre. No, si yo no voy a decir el nombre, pues. No me discutas a mí. No, si no me es, discutas a mí. pues. Fue Yo te voy a decir candidato a cuando se senador. acaba la cabeza. Pero fue cosa simpática, pues, sí, a mí me pasaron cosas muy simpáticas. Las tortas, todas esas cuestiones que uno pasa en la feria es extraordinario. ¿La derrota no te dolió? ¿Sabes lo que me dolió? Para ser bien honesto, porque yo participé sin ser político en una campaña y me pidieron por favor. Lo mínimo que yo haría a una persona que llamarlo por teléfono y decirle, oye, lamentamos, no salimos, pero no me llevó nadie. Ni siquiera el Nadie. presidente Piñera que había ganado y tú Nadie. habías trabajado por él. Ahí me pasó otra cosa que no lo puedo contar por televisión, te lo cuento en privado si querés, pero nadie. Y ni la persona que me hablaba todos los días y me trataba de convencer, no, Gonzalo Ligura, ¿no? Que por favor fuera, y todo lo otro, porque me decían, se va a perder uno. Yo la verdad que no estaba metido en el mundo político, o sea que no me importaba poco, pero que estoy agradecido que me hayan dado la oportunidad, yo lo hago extraordinario. Pero lo pasé bien, Te pasaste bien. muy, muy bien. Oye, y a propósito de la ranita, tú fuiste especialista en regalar cosas sorpresivas Sí, no, durante pero toda tu vida. menos de una. Durante toda tu vida, no, pero estoy hablando del periodo anterior. Siempre regalabas regalos provocadores que hacían pensar que. No, pero fíjate que dos personas se me enojaron. Date cuenta Con la que ranita, dices. No, la ranita nunca, nadie se enojó, era una cosa muy positiva. De los regalos, de los 500 regalos que habíamos hecho, dos Sí. personas se nos enojaron. Una que era ministro de Economía, no era el nombre, que le regalamos un caballo de estos que se balancean, no sé cómo se llamará, no. No diría, ahí hay uno, pero no sé, no Sí, se ve. caballo de palo ese. El caballo de palo que se movía. Porque era un ministro de Economía que puta que se movía y no avanzaba nada, porque el caballo de mí. Puta que se enojó la señora. Y el otro fue un ministro de Trabajo que le regalamos una virutilla, porque puta estaba enredado en esa época, que todavía está vigente. ¿No? Sí, yo sé quién es. Se enojó. Pero no es para enojarse, esa cuestión no. Tú siempre has tenido un Eh, gran sentido del humor. Ya, el que también lo tomó para la chacota fue el presidente Lago. ¿Qué le regalaste? No me acuerdo que le regalé, pero llegó con un chupete grande. ¿No sé que dijo que los empresarios eran llorones? Sí. Llegó con un chupete. Él ¿Dónde lo voy a te sacar? devolvió un regalo. También el que Carlos Massat también era, siempre te volvía porque eso Con era sentido del humor. el humor es parte del sistema, porque si todos lo vas a tomar tan en serio. Oye, ¿y hay un antes y un después en materia de regalos con la Sí. famosa muñeca? Sí, sí. ¿Qué te pasó ahí? Mira, era súper ordinaria todo lo que yo me hice responsable, porque es justo que uno, si está liderando la asociación gremial, no echarle la culpa a nadie. Yo cometí el error, lo que yo hallaba terriblemente injusto que involucraran a ministros que no habían, lo único que habían estado ahí, y todos sabemos que cuando uno está arriba de un escenario, uno no se achega. Es difícil bajarse y romper. No, claro, no es una cosa fácil. Entonces, Céspedes yo creo que fue terriblemente injusto los medios de comunicación con ellos, con él, porque él no estaba involucrado ni como estaba tampoco los otros, creo que No, estaba son Guille, regalos sorpresa. sorpresa. Dijo nada, yo me fui a la 1:30, me entrevistaron, ningún periodista me preguntó nada,
reventó a las 6:30 de la mañana por un periodista que puso un Twitter. Así. Y ahí salió en 60 países. En mi casa no me hablaban dos meses. Pero hoy día, fíjate, ¿cómo no hace simpático? Efectivamente, no se lo sé hacer, pero yo voy siempre al ¿Cuál era el cementerio. mensaje? Estimular la economía, que estimular sexualmente. Pero, como anécdota, yo voy mucho al cementerio a ver a mi hermano, mi papá, todo, y no atendido por generaciones, 3 o 4, que hay una pelea que uno debería dar socialmente, porque esta gente no es empleado de nada. Tú sabes que la gente que cuida el cementerio soy independiente, entonces se enferman, es terrible la situación. Entonces a nosotros nos atiende una señora que tiene su edad de tener la edad mía, que es flaca, pero flaca. Po. Entonces estoy regando con la hija en la tumba, tirando agua a la tumba, y pasa el camión de la basura del cementerio, un camión que es de la propiedad y el gallo de arriba para en el camión y me gritan: ¡a esa flaca la inflo yo nomás! Son cosas simpáticas. Oye, cuando voy a Coyhaique, voy subiendo. Te hicieron mucho bullying, ¿no? Por supuesto, que no te cuentes, voy subiendo al avión en Coyhaique y un gallo atrás te grita: ¡se te congeló la muñeca, huevón! Pero eso te demuestra que hoy día, si uno ve, a mí me dolía mucho, y me dolió mucho un caso particular de un amigo mío, que la señora dijo: no, ¿cómo puedes hablar con esa persona? Etcétera. Pero hoy día la gente lo está mirando de otra perspectiva. Yo creo que el chileno va cambiando y no vio el daño que yo no lo hice con ninguna mala intención, esa es la verdad. Cero intención. Claro. Fue una falta de percepción de lo Del momento histórico. Del momento histórico, claro. que hoy día hay que ser terriblemente cuidadoso en todos los aspectos. 10 años antes habría sido probablemente... No, nada. Pues sí, habíamos regalado cosas mucho peores que la muñeca, mucho peores que la muñeca. Oye, Roberto, ¿y cuál es tu obsesión de ahora, en lo que te queda? ¿En qué estás? Porque normalmente tú te obsesionas, pero te obsesionas en muchas cosas y saltas de una a otra. ¿Cuál es la obsesión del momento? Yo quisiera, creo que no, entrar de frentón en la economía circular, de ver cómo va de segunda vida. Eso me gustaría hacerlo. Y lo otro, para mi opinión personal, el gran cambio que vamos a tener que producir como país en la enseñanza de los trabajadores en su reconversión. Si no, vamos a tener niveles de santidad altísimos que no, el trabajador ni el país se lo merecen, si somos capaces de hacer los planes y los programas que corresponden antes que sucedan estos hechos. Si la ola viene igual, nos va a tapar igual, pero ya los países desarrollados ya han demostrado que no se produce esa santidad si se toman las medidas adecuadas. Ojalá que yo pueda cooperar en eso. Lo veo difícil porque ya estoy peleado con la institución, no sé. Y lo otro es que fracasé hace 2 años atrás recolectando recursos para los inmigrantes discapacitados expresidiarios y las cuidadoras para Alzheimer. Yo creo que ahí tenemos que poner el acento como país también en capacitar a esta gente, ¿verdad? Los inmigrantes requieren del conocimiento como es nuestro país en el aspecto laboral, etcétera, no es venir a integrarlo. Y los discapacitados también, fíjate que lo estaba comentando recién con, no me acuerdo con quién, dentro de la SEGMA tenemos un director que es no vidente, Miguel Ulloa. Y Miguel Ulloa siempre comenta que en el año 2000, de un mundo oscuro, se le abrió el mundo y se lo iluminó. ¿Por qué? Porque la tecnología le dio la posibilidad de escuchar sus mails, todas las cuestiones. Entonces dice, ahora lo único que nos falta, las famosas cajas bancarias, que yo en vez de, yo tengo que acompañarme con cualquier persona y le doy mi código, me doy mis claves, etc. Y hoy día hay tecnología porque hay reconocimiento de imagen, todo. Ustedes me agarraron para el tanteo que si es ciego no voy a ver, no, pues si es la imagen de la cara, después me corrigieron. Y bueno, que sería bonito incorporar, sería el único país, primer país del mundo que incorpora a los no videntes, y yo tecnológicamente es totalmente posible, eso sí que es posible. Ahora, en este momento de tu ciclo vital, sigues tan creativo y tan activo como al inicio. Pero dime,
tú has tenido una vida feliz. Da la impresión. Tengo Por supuesto, con sus caídas. caídas, si me he caído muchas Pero veces. te han levantado. Me he levantado, he mucho sufrido, uno sufre, porque realmente cuando uno es empresario arrastra el resto. Pues, las consecuencias las caes paga tú mi y familia. caen cientos de familias. Claro, y date cuenta, aquí en mi casa me decían pasajero en tránsito, tuve una época que pasaba más afuera que adentro, entonces que la calidad, Peor siempre que político. uno se justifica que la calidad de la hora es distinta. Pues está todo el día en la casa, pero la calidad es mala. Mi productividad en la casa es otra. Pero bueno, no sé. Hay grandes cosas que se pueden hacer, yo creo, hoy día más que nunca. Otra cosa que me gustaría romper la burbuja entre la universidad, porque ¿dónde está el conocimiento? Porque antes, mano, fíjate que yo quiero hacer una charla y poner sacos de cemento, 2 sacos de cemento por los 25 kilos, y demostrar que antes la productividad estaba en función de los sacos que yo movía a la fuerza, por eso me llamaban mano obra, ¿verdad? Y hoy día me llaman capital humano, recursos humanos, aunque todos critican esos términos por otras razones más filosóficas. Pero, ¿cómo ser capaz? Y lo comentábamos, de involucrar más al trabajador y que no se sienta como despreciado en productividad, porque todas las que pasan tomando... No es así. Sí, es verdad que el café puede ser, pero hay ese cambio en el matrimonio entre empresarios y trabajadores de mayor nivel de convivencia sería formidable. Ese ha sido probablemente, si hubiera que definir claro, un eje central de tu vida, sí, yo diría que he ha fracasado sido... rotundamente, he fracasado en ese aspecto, pero no hay pelea que no se da. Esa es una buena manera de terminar esta conversación que podría prolongarse indefinidamente. Estas han sido el capítulo dedicado al empresario social Roberto Fantuzzi, capítulo de la primera temporada de Conversaciones contra el Olvido.